Aquí está el ejemplo número 2. Dice, en un circuito serie las resistencias son 3 ohms, 7 ohms y 4 ohms. Si la intensidad de corriente total es de 1.3 amperes, dibujar el circuito y calcular la resistencia equivalente y el voltaje en cada una de las resistencias, así como el voltaje total del circuito. Aquí está el circuito ya dibujado, en este caso. Ahora nos dan la corriente total. Recuerden que la corriente es la que circula a través del cablecito, ¿no? A esta le podemos llamar R1, a esta resistencia, donde el circuito. R1 vale 3 ohms. A esta le podemos llamar R2, que vale 7 ohms. Y a esta le podemos llamar R3, que vale 4 ohms. El voltaje no lo tengo, lo voy a calcular. Aquí hay una batería con un más y un menos, pero no sé cuánto es todavía. Vamos a anotar si quieren los datos. La corriente total, en este caso, vale 1.3 amperes. Vamos a ponerle I total. Igual a amperes. Luego R1, ¿cuánto vale? 3 ohms. Eso es lo que tengo. R2 vale 7 ohms. Y R3 igual a 4 ohms. 4 ohms. Ahí está. Ahora, tengo la corriente. Entonces el voltaje, pues lo puedo sacar. Y también la resistencia total. La resistencia total otra vez es la suma, en este caso, de lo que es R1 más R2 más R3. Entonces, no, porque sea tan chiquilín. La resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3, en este caso, ¿no? Esa la puedo sacar. Entonces la resistencia total va a ser igual, lo voy a sustituir. Va a ser igual a, ¿cuánto vale R1? Ah, pues 3 ohms más 7 ohms más 4 ohms. ¿Cuánto da eso? 14 ohms. Entonces la resistencia total ya la tengo. Es igual a 14 ohms. Ahí está. Ahora, como ya tengo la corriente total, esa corriente me sirve, la corriente total me sirve porque esa corriente es igual para la corriente en R1, es igual a 1.3 amperes. Por lo tanto, la corriente en R1 pues va a ser 1.3 amperes, ¿no? ¿De acuerdo? La corriente en R1 es 1.3 amperes. La corriente en R2 pues es 1.3 amperes. Eso lo acabamos de decir otra vez. La corriente en R3, eso es solo cuando están en serie, 1.3 amperes. Pero el voltaje no lo tengo y tendría que sacar el voltaje en R1 más el voltaje en R2, el voltaje en R3, para que igual al final la sume y saque el voltaje total, que también es lo que me están pidiendo. Entonces, según la ley de Ohm, el voltaje, por ejemplo, en R1 va a ser igual a la corriente en R1 por la resistencia de R1.
La corriente en R1 pues es 1.3 amperes. Por la resistencia R1, ¿cuánto vale? 3 ohms. Y aquí ya tengo el voltaje en R1. El voltaje en R2 igual. Corriente en R2 por la resistencia R2, 1.3 amperes, por 7 ohms, que es lo que vale R2. Recuerden que es corriente por resistencia, ¿eh? Y el voltaje para el voltaje. Y el voltaje en R3 pues es igual a la corriente en R3, 1.3 amperes, por la resistencia R3. A ver, su calculadora. En el primero nos da 5.1, 5.2 volts, que diga. En el segundo Ajá. nos da 9.1 volts. Y en el Nueve punto- tercero, 5.2 volts. ¿Otra vez? 5.2 volts. No, porque es por 4, 1.3 no da lo mismo que... Sí. no maestro, en el primero da 3.2. Que ya 3.9. Qué bárbara, señorita. Y se Perdone. da 5.2. Y en el cuarto sí ya da 5.2 volts. Ujú. Entonces, ¿cómo saco el voltaje total? Pues sumando esos 3 voltajes, que es también lo que me piden. El voltaje total va a ser igual a 3.9 volts más 9.1 volts más 5.2 volts. Nos da 18.2 volts. Este es el voltaje total. Esto es lo que andamos buscando. En este caso, son 18.2 volts. Eso es lo que vale aquí esta fuente, ¿qué se llama? Este voltaje. El voltaje es igual a 18.2 volts. ¿Sí? Ya tenemos el voltaje en cada una y ya con eso los sumamos. Aquí está. Ahora, ¿cómo sé si estoy bien? Esta es otra forma, fíjense. ¿Cómo sé si estoy bien? Ah, pues puedo sacar, en este caso, la corriente total para ver si me da 1.3 amperes. Dijimos que la corriente total es igual. ¿Qué dice? La corriente total es igual a voltaje total entre resistencia total. Entonces sería 18.2 volts entre la resistencia total que sacamos 14 ohms. Si eso me da aproximadamente igual a 1.3 amperes, que fue el dato que me dieron, aquí está, entonces estamos bien. A ver cuánto da. En este caso, así puedo comprobar que Sí da 1.3, maestro. 1.3 amperes. Entonces, eso quiere decir que tenemos palomita. Una buena más. Ahí está.